Feliz Día del Trabajador a todos aquellos que nos bendicen con sus trabajos, tanto aquí adentro como fuera de la congregación. Espero que hayan disfrutado, que el viento les haya dejado hacer el asado que tenían planeado y que lo hayan podido disfrutar. ¿Trajo su Biblia, su aplicación o lo que utilice para escuchar o leer la voz de Dios? Quiero que abra conmigo la Biblia allí en Proverbios capítulo 29. Proverbios 29. Hay una versión que últimamente estoy leyendo, no es que se la recomiendo, pero que cada día me gusta más. Proverbios 29, es la nueva traducción viviente NTV. Y dice la Biblia allí en Proverbios 29, 2, esta versión que me gusta dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Proverbios 29, 2, versión NTV, nueva traducción viviente. Y saben que hace un par de semanas tuvimos aquí un tiempo hermoso de la Escuela de Vida. Algunos lo recordarán porque estuvieron presentes y otros quizás no lo vieron. Se los recomiendo en el canal de YouTube de la iglesia o en el Facebook. Ahí puede ver esas predicaciones que estuvieron tremendas. Los 3 días que pudimos disfrutar y con las personas con las que ellos pudieron compartir e impartir eso que traían de Dios, fue algo tremendo porque más de uno de nosotros pudo abrir un poco esa mirada que tenemos en relación a ciertas palabras o ciertos términos que a veces nos han costado por años. Y uno de ellos es la palabra gobierno. Y saben que cuando Dios habla allí en el primer capítulo de Génesis, capítulo 1, versos 28, y Dios tiene el primer diálogo concreto con Adán y luego con Eva, Dios le da esa famosa frase que hoy nosotros tenemos como nuestro lema, ¿no? Y tomamos la palabra multiplicación como algo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Y siempre caemos en el gran error de literalizar todo lo que la Biblia dice y tomarlo literalmente y decir, bueno, Dios dice esto y eso puntualmente significa. Y a veces no nos damos cuenta que hay una interpretación, hay un destinatario, hay una palabra que fue aplicada específicamente para algo, y hay palabras que son a lo largo de la historia aplicables a cada etapa de nuestras vidas. Es decir, ¿cuántos de nosotros no hemos sido el salmista David, pero en muchas ocasiones hemos dicho, el Señor es mi pastor y nada me faltará? Por lo general lo decimos cuando nos está casi faltando, ¿no? Y decimos, el Señor es mi pastor y nada me faltará, porque ha sido una promesa que ha acompañado a los hijos de Dios por siglos. Y algunos hasta la hemos utilizado antes de comer, ¿no? Siempre me acuerdo, es la típica oración, ¿no? Terminamos de orar, ¿no? Y y el salmista, no sé si estaba pensando voy a hacerle una canción a Dios para que dentro de 2000 años la digan antes de comer, ¿no? Probablemente él en ese momento no tenía todo lo que nosotros tenemos hoy a mano. Él dijo, Él es mi pastor, y estaba viendo, decía, nada me falta. Y nosotros hoy en día, ¿no? Hasta nos apuramos con la frase y la tiramos ahí como diciendo, dale, ¿en qué momento la dice para que se enfríe el asado, ¿no? Y si el Señor es mi pastor y nada me faltará, amén. ¿Sí? Bueno, nos servimos. Y sin embargo, la Biblia habla de algunos párrafos específicos que necesitamos nuevamente traer a nuestros días. Y así como usamos este texto de gobierno, hay algo que Dios les dijo a Adán y a Eva cuando les dijo, ustedes tienen que gobernar la tierra, tienen que señorearla, tienen que dominarla, multiplíquense. Y Él cuando les estaba hablando, no es que solamente les estaba diciendo a ellos, bueno, empiecen a fabricar hijos y llenemos todo lo que hay, gobernar sobre los peces, hagan que la vida sea más fácil sobre la tierra, sino que estaba hablando al hombre y a la mujer, al Hijo de Dios,
aquel que algún día iba a llegar delante de su presencia, aquellos que habían nacido después de Adán y aquellos que seguirán naciendo después que nosotros ni siquiera estemos. Y la palabra se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Y saben que lamentablemente como hijos de Dios muchas de estas verdades que Dios soltó sobre la humanidad las fuimos dejando de lado. Y fuimos apartándonos y creyendo que tal palabra era para unos y tal palabra era para otros. Y fuimos interpretando que esos textos, no, pero eso Dios se lo dijo a unos. Y así tenemos gente como que todavía piensa que el diezmo era para unos. Y entonces no diezmo porque eso era para los otros y era para aquel tiempo. Y fuimos encajonando versículos y fuimos seleccionando aquellos que nos quedaban más cómodos, aplicables a nuestras vidas, y cuando los necesitábamos los resucitábamos, y cuando no, y fuimos acomodando lamentablemente, y no digo, no le estoy hablando a ustedes, digo, la iglesia de Jesucristo fue lamentablemente seleccionando textos y utilizándolos, y esto es lamentable porque en algunos casos hasta se terminaron armando doctrinas de textos seleccionados, donde excluían gente, incorporaban, sumaban, castigamos y un montón de cosas, y utilizamos la Biblia para beneficio personal. Y otras cosas, las que no entendimos, las fuimos dejando de lado, o fuimos seleccionando aquello que podíamos aplicar a nuestra vida cotidiana siempre y cuando no implique cambios, siempre y cuando no implique aquello que me afecte. Pero cuando el autor de este capítulo allí de Proverbios dice, cuando los justos gobiernan, no se está refiriendo necesariamente a aquel que está por sobre un país, sobre una ciudad, sobre una provincia, sino que está haciendo énfasis en los justos que toman el lugar que Dios les ha dado y han entendido aquella promesa que Dios le dio a Adán en el principio. Saben que dice la Biblia, allí en Efesios, capítulo 1, 22 y 23, que Dios mismo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Cuánta iglesia de Dios hay aquí? ¿Sí? Todos somos iglesia de Dios. Ahora, Dios ha sometido todas las cosas y nos puso a nosotros como gobernadores de todo lo que Él sometió. Él nos puso para señorear por sobre todo lo que Él conquistó nuevamente después del error de Adán y Eva allí en el principio. El tema es que así como Adán perdió la conciencia de todo lo que Dios le había dado en un principio, el hombre y la mujer cuando se alejó de Dios o nos empezamos a distanciar de Él, perdimos la noción de todo lo que Dios había puesto bajo nuestros pies. Y empezamos a ver cómo era normal que el mundo sufra. La iglesia se empezó a alejar de los conflictos terrenales, la iglesia se empezó a alejar de las situaciones de injusticia, la iglesia empezó a guardar silencio de aquello que pasaba a su alrededor, se metió adentro de un templo y dijo, bueno, aguantemos hasta que Cristo venga, ¿no? Y el mundo empezó a sufrir la falta de luz, el mundo empezó a sufrir la falta de la iglesia en todo lugar donde estaba. La iglesia empezó a sufrir, la sociedad empezó a sufrir la falta de la iglesia en la educación, en la salud, en cualquier ámbito donde se movía el ser humano, empezó a perder la luz. Y usted sabe que los espacios que ustedes y yo no ocupamos, alguien más los termina ocupando. Y lamentablemente, cuando Dios le otorga todo ese beneficio a la iglesia y la iglesia se encierra, empezamos a perder los lugares, ¿no? Donde la iglesia debería ser luz, donde la iglesia debería ser sal, donde la iglesia debería gobernar. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que el enemigo fue tomando terreno de esos lugares que hoy hemos perdido. Y lo más triste es que aún dentro de la misma iglesia de Jesucristo, dentro de nosotros, como cuerpo de Cristo, hemos permitido que el enemigo vaya tomando lugares que con el paso del tiempo nos damos cuenta el daño que va produciendo, ¿no? Cuando los justos no gobiernan ni sobre sus hogares, el enemigo empieza a tomar lugar, ¿no? Cuando los justos no gobiernan en los trabajos donde están, el enemigo empieza a tomar esos lugares. Ustedes saben por qué piense lo que piense políticamente, ¿no?
nuestra nación sufre corrupción porque no hay justos que ejerzan un gobierno en el lugar que tienen que estar. ¿Usted sabe por qué hay tantos hogares destruidos en la Argentina o donde quiera que esté? Porque en ese hogar no hay un justo que gobierne de acuerdo a los principios de Dios. ¿Usted sabe por qué los matrimonios tristemente se separan? Porque la justicia de Dios no está establecida en ese hogar. Y saben que cuando Cristo es el Señor de todo, absolutamente de todo, gobierna sobre un hogar, sobre una familia, los principios de ese gobierno maravilloso se establecen en ese lugar. Y la Biblia dice en Romanos 14, 17 que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino que es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu. ¿Y usted sabe por qué dentro de los hogares a veces hay injusticia, hay falta de gozo, hay falta de paz? Porque en algún momento Dios dejó de ser el centro de ese hogar, de esa familia, dejó de gobernar, dejó de ser el que estaba en el trono de ese hogar y alguien terminó ocupándolo. Ustedes saben por qué hay mucha pelea entre los hijos y los padres y llegan a un punto que los hijos no quieren saber nada con los padres no quieren saber nada con los hijos. ¿Por qué empieza a surgir la violencia? Porque alguien quitó del lugar a quien corresponde que gobierne. Entonces Cristo dejó de ser el que gobierna en la familia y alguien termina ocupando ese lugar, alguien termina ocupando ese trono. Y cuando los justos se someten a Dios y empiezan a gobernar en cada ambiente donde se manejan, se empiezan a manifestar los frutos de justicia que los justos poseen. Y ahí comienza a ejercer la justicia, ahí empieza a ejercer la paz, ahí empieza a ejercer el gozo. Pero como nos fuimos acostumbrando a no estar involucrados, hoy en día nuestros trabajos, el trabajo en general, se vive de una manera muy diferente. Y hay gente que todavía cree que el trabajo es una maldición y que no lo disfruto y por fin llega el feriado y no aguanto más a mi jefe y odio mi trabajo, estoy solamente porque ahí me pagan. Pero cuando entendemos de que necesitamos que el reino de los cielos sea establecido en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en la escuela donde están nuestros hijos, y saben que cuando cada uno de nosotros, aún lo hacemos como familia, es algo que hemos aprendido y que, bueno, nuestros hijos son testigos. Ellos no salen de casa sin antes juntarnos a orar y nos hemos dado cuenta de que ellos no van a la escuela solamente a aprender, eso forma parte del proceso de sus vidas. Pero nosotros enviamos a nuestros hijos como misioneritos a su escuela, ¿no? Y ellos saben que antes de salir tienen que venir, nosotros oramos, los cubrimos, que tu reino se establezca en la escuela, bendecimos la sala, los compañeros, y saben que no pueden salir sin eso. Nosotros entendemos de que quizás, bueno, la más chiquita todavía le cuesta, pero igual, la liga se lleva la oración de paso, ¿no? Pero nosotros entendemos que la estamos enviando para que el reino de Dios se establezca en ese lugar y oramos por sus compañeros y ya más nos vamos aprendiendo como siempre la lista de los papás y desde que aparecieron los benditos grupos de WhatsApp ya sabemos que cada una se llama como se llama y cómo se llama y cómo se llama y es la mamá de y la mamá de y la mamá de y empezamos a orar por ellos porque entendemos de que el reino de los cielos se tiene que establecer en ese lugar y para gloria de Dios empezamos a notar algunos cambios y bendecimos a Dios por eso, pero entendemos de que el reino de los cielos se tiene que establecer en su sala, en sus seños, en sus compañeros, en la institución donde están. Y ellos lo toman como algo natural. Y saben que algo que hace un tiempo junto con uno de los chicos, estamos yendo todas las semanas a un centro de recuperación de chicos y chicas con adicciones y es increíble cómo el 80% de los que están ahí adentro conocen de Dios, estuvieron en una iglesia, sus abuelos fueron pastores, algunos eran bautizados y llegan con una situación
tremenda, no pueden hablar, no pueden estar de pies. Bueno, chicos que están en recuperación de adicciones. Y es muy triste porque uno cuando les quiere dar aquello, lo que ustedes también comparten en su grupo de crecimiento, mi conexión con Dios y algunas cosas y uno le dice los versículos y ellos se lo saben de memoria, saben perfectamente. Uno les dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Bien, ¿cómo sabía? No, si yo iba a la iglesia de chico y sabía y bueno, después. Y algo que es más triste todavía, que la mayoría tienen sus vidas, por ahora, ¿no?, destruidas y son adolescentes que están entrando a la juventud. ¿Sí? Mamás, papás de 18, 17 años y ya entrando en programas de recuperación de adicciones. Gloria a Dios porque creemos que Dios puede hacer algo nuevo, algo fresco con ellos y puede cambiar todo aquello que el diablo ha hecho en estos años. Pero cuando sacamos a Dios del medio, cuando quitamos a Dios del gobierno de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestros trabajos, de nuestras decisiones, de nuestros proyectos, de nuestros sueños, en algún momento alguien termina ocupando ese lugar. Y la misma Biblia dice que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Y no nos damos cuenta de eso. Y pensamos que el diablo nos sigue mirando y está ahí afuera y está esperando para hacer algo malo con alguno que es malo y que se porta mal, pero sin embargo el enemigo sigue destruyendo hogares aquí adentro. No ya afuera pareciera que es normal, aquí adentro sigue destruyendo hogares, sigue destruyendo familias, sigue destruyendo la relación entre los hijos y los padres, entre los hijos y entre los hermanos, entre la abuela, el abuelo. El enemigo sigue trabajando porque Cristo dejó de ser el centro y los justos entregaron el gobierno a aquel que no le corresponde. Y dice la Biblia en ese mismo versículo que cuando los perversos toman ese lugar que a ustedes y a mí nos corresponde, el pueblo termina gimiendo, el pueblo termina en dolor. Cuando ustedes y yo no tomamos el lugar que Dios nos ha dado, alguien termina lastimado, alguien termina en llanto, alguien termina en dolor. Y hoy tenemos en todos los ámbitos en los que usted se imagina gente que está sufriendo, gente que está llorando, gente que a la noche no se puede dormir por toda la situación difícil que está viviendo. Y no estoy hablando de cosas, repito, no estoy hablando de política, estoy hablando de cuestiones puntuales en los hogares de muchos. Porque Cristo dejó de ser el Señor, Cristo dejó de ser aquel que gobierna. Y por consiguiente nosotros a quienes Cristo nos dio absolutamente todo, como dice Efesios, no tomamos ese lugar que nos corresponde y no tomamos el dominio y la autoridad que nos fue dada. Alguien más lo termina ocupando. Y la misma Biblia nos enseña de que en algún momento, ¿no?, ese famoso párrafo de Mateo capítulo 7, que habla acerca del hogar, de esa casa que fue construida sobre la roca, ¿no?, va a tener que atravesar situaciones en las que si Cristo no es el cimiento de todo, en algún momento se viene abajo. Todo lo que tenemos. Y uno dice, pero ¿por qué pasan los hijos? A veces gente de la iglesia atraviesa situaciones que uno ni se imaginó, nunca las vio venir. Pero después cuando uno empieza a analizar más detalladamente por qué le tocó atravesar lo que le tocó atravesar, uno se da cuenta que Cristo nunca fue el Señor, que Cristo nunca fue el centro, que Cristo nunca ocupó el lugar que tenía que ocupar y el pueblo termina gimiendo. Entonces, Dios nos libre, Dios nos guarde de sacar a Dios del gobierno de nuestras vidas y de sacar a Dios del gobierno de nuestros hogares, de sacar a Dios del gobierno de nuestras familias, de sacar a Dios del gobierno de nuestros trabajos, de nuestros recursos. Es increíble ver a cantidad de hijos de Dios que toman malas decisiones. Lo digo aún en el área en la que me toca estar, trabajando con jóvenes, toman malas decisiones económicas, familiares, con sus noviazgos. Y cuando uno empieza a mirar, ¿en qué momento sacaste a Cristo de tu vida para que la decisión que estés tomando no es la correcta? ¿En qué momento miraste para otro lado y Cristo no fue el Señor? Porque se cumple la palabra y alguien termina llorando, alguien termina lastimado. ¿A quién le diste el poder para que terminara haciendo el daño que terminó haciendo?
Entonces, yo quiero que en esta noche nos tomemos un tiempo para orar y bendecir a Dios. Pero vamos a orar específicamente por aquellas situaciones que cada uno de nosotros tenemos, en las que Dios aún no se ha sentado en su trono reinando como Rey, como Señor de absolutamente todo. Y aún por esos lugares que nosotros hemos abandonado como hijos de Dios. Cada uno tenemos delante del Padre situaciones que necesitamos presentar en oración. Quizás sea tu trabajo, quizás sea tu familia, quizás sean tus hijos, quizás sean tus nietos, quizás sea tu situación laboral, tu situación sentimental, quizás sea tu situación financiera, quizás sea algún proyecto o algo que en este tiempo todavía no te diste cuenta si el Señor es soberano, Rey de eso. Bueno, este es un momento para pedirle a Dios de que Él gobierne sobre eso, que Él tome el dominio y que nosotros, como hijos de Él, podamos tener todo sometido bajo nuestros pies. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Él lo consiguió todo. Así que yo quiero invitarte a que te pongas de pie en primer lugar. Y quiero que oremos juntos, pero luego vamos a juntarnos de a 4, de a 5, no más que eso, y tener un tiempo de oración todos juntos por ese motivo o por esa situación en la que vos necesitas que Dios sea el Señor, que sea el centro, que sea el que gobierne, que sea el que establezca su reino. Pero quiero que oremos como iglesia por la situación de nuestro país, por la situación de nuestra provincia, y aunque no sea nuestro país, conocemos gente, ustedes saben que la situación que se está viviendo en Venezuela y en otros lugares del mundo donde, como decía recién, como la iglesia se metió en sus cosas, no nos dimos cuenta que alrededor nuestro están pasando muchísimas situaciones. Y creo que un día Dios nos va a demandar por todo ello. Somos los responsables en este tiempo de la historia de orar y de establecer el reino de Dios a donde estemos. Y cuando ocurre algo como lo que está ocurriendo en nuestro país, como lo que ocurre en otros países, nunca nos olvidemos de que somos los responsables de lo que ocurre también y que necesitamos clamar y orar por eso, para que el reino de Dios traiga justicia, paz y gozo. Cuando los perversos gobiernan, el pueblo termina gimiendo. Y hoy en día es muy fácil ver en cualquier medio de comunicación el gemido de las naciones, el gemido de los pueblos. Y aún en nuestra Argentina también. Hay gente que todavía necesita que Cristo sea el Señor de sus vidas. Y es nuestra responsabilidad. Yo no sé si ya ha sido tu motivo de oración, pero si no, quiero que oremos todos juntos puntualmente por esto. Y luego sí, nos juntamos de a 4, de a 5, y ahí cuando nos juntemos podamos orar por aquellas cosas que queremos poner delante de Dios nuevamente. Quizás sea un proyecto, quizás sea una necesidad, algo en lo que vos digas, Señor, yo quiero que vos gobiernes sobre esto. Y yo quiero tener la autoridad sobre ello. Porque así como vos conseguiste todas las cosas, vos me las diste a mí para que yo pueda ejercer dominio sobre eso y poder gobernar sobre eso. ¿Sí? Oramos. Señor, te bendecimos y te honramos y te damos gloria. Vos sos el Rey y el Señor, como cantábamos recién, aquel que lo llena todo. Todo el universo gira en pos de ti, Señor. Vos sos el Dios de la historia, el Dios que era, el Dios que es, el Dios que será, el Dios que es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Señor, y queremos bendecirte y pedirte, Señor, de que venga tu reino poderoso en este tiempo sobre nuestro país, sobre las naciones que están atravesando momentos difíciles, Señor. Señor, queremos que tu reino se establezca sobre la vida de aquellos que están atravesando momentos difíciles, aquellos que están sufriendo, aquellos que están gimiendo, aquellos que probablemente a causa de esa situación
no tienen salud, no tienen alimentos, no tienen un lugar donde están, aquellos que lo perdieron todo, Señor, aquellos que terminan en soledad, en angustia, en depresión, aquellos que quizás están considerando el suicidio como una alternativa, aquellos que quizás no tienen nada para llevar a sus hogares. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tengas misericordia y que aún, Dios mío, puedas levantar una generación de justos que gobiernen por sobre todo ámbito y toda esfera social, Señor. No solamente en lo político, sino que puedan gobernar en los lugares de influencia. Señor, levanta hijos tuyos, levanta esos justos que van a gobernar sobre cada esfera social, Señor. Aquellos que van a ejercer gobierno de acuerdo a tus principios. Aquellos que van a estar, Señor, llevando los principios del reino en la educación, en la salud. Aquellos que van a llevar los principios del reino, Señor amado, sobre las fuerzas públicas, Señor. Aquellos que van a llevar los principios del reino en todo lugar donde ellos estén, Señor. Y aún levanta de en medio nuestro justos que gobiernen, Señor, en sus hogares, en sus escuelas, en la universidad, en sus trabajos. Señor, que sean hijos tuyos que puedan ser de influencia donde estén, Señor. Y que aún, Señor, en el lugar donde ellos se muevan, sean reconocidos espiritualmente, tanto en el cielo, lugar donde están sentados, en lugares celestiales junto al Padre, pero también reconocidos en las tinieblas como hijos tuyos que te conocen, como hijos tuyos que viven lo que predican, como hijos tuyos que son íntegros, transparentes y que puedan reflejar la gloria del Padre a donde estén, Señor. Aún oramos por esta nación, Señor, que está atravesando un momento difícil como Venezuela. Oramos por tus hijos en ese país, Señor. Oramos por aquellos que están sufriendo. Oramos por los niños de ese país. Oramos por los adolescentes de ese país. Oramos, Señor, por las iglesias que están allí, Señor, para que aún sea una oportunidad para establecer el reino de Dios en ese lugar. Cubrimos, Señor, los pastores, cubrimos sus familias, cubrimos los hombres y mujeres que vos has puesto allí para predicar tu palabra, Señor. Y aún declaramos que en este tiempo el evangelio crecerá más que nunca en medio de esa nación y que muchos serán aquellos los que te conozcan, Señor, y que producto de todo lo que están viviendo, el reino de los cielos se va a manifestar como nunca antes, Señor, y tendremos el testimonio de tus hijos en medio de ellos, Señor. Oramos por nuestra nación y la bendecimos. Bendecimos a Argentina, Señor. Que tu paz nunca falte sobre esta nación y que tu justicia y tu gozo nunca falten sobre nuestra Argentina, Señor. La bendecimos, bendecimos sus autoridades, bendecimos esta provincia, sus autoridades, bendecimos esta ciudad y sus autoridades también, Señor. Y oramos para que tu presencia también nunca falte en medio de ella, Señor. Y que la mires con agrado y que tus ojos estén puestos sobre los fieles de esta ciudad, de esta provincia y de este país, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.